Qué hermoso es ver cuando Dios hace cosas y es evidente. Qué hermoso es ver también un testimonio así como el de Eva en medio nuestro, de donde seguro también hay muchas historias que no conocemos y queremos conocer. Entonces, si quieres contar tu historia, por favor, puedes pasar también con Eva. Queremos conocerla y poder hacer algo así si es que el Señor lo tiene así predispuesto. Un poco de contexto en dónde estamos parados. La semana pasada estuvimos viendo, entramos en nuestra serie de Efesios, la epístola de Efesios, comenzamos a estudiar esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y el pastor Mike nos comentaba acerca de las bendiciones que tenemos en la salvación, en el Evangelio. Cómo contar la cantidad de bendiciones que tenemos tan solo por el hecho de haber creído en quién es Jesús, en lo que Él hizo, en lo que Él nos proveyó, todo lo que Él pagó en mi lugar. Y era hermoso poder ver todo eso. Y en estos versículos, del versículo 3 al 14, el apóstol Pablo escribe una tesis de lo que es la alabanza a Dios por esta magnífica obra que Dios hizo en Cristo Jesús. Esta primera sección trata acerca de esas bendiciones espirituales de la salvación. Y la segunda sección que vamos a ver el día de hoy se trata de no solamente conocer, sí, en Jesús tengo el perdón de mis pecados y ya, sino cómo eso puede afectar hoy mi vida, cómo lo puedo experimentar el día de hoy. Y no solamente que sea algo teórico, sino que pase de lo teórico a lo práctico. Y el apóstol Pablo ora a Dios y le pide que lleguen a ser iluminados los ojos de sus corazones, que puedan abrir sus ojos a lo que Dios dice en su palabra y poder creer. Conforme avancemos en este sermón, vas a ver que el texto se divide en 3 partes. La primera parte, gratitud, después intercesión y por último, adoración. Vamos sin más a los versículos del día de hoy. Acompáñame a orar primero antes de poder leer la palabra de Dios. Dios, la realidad es que a veces tenemos tantas preconcepciones de lo que vos sos, de lo que vos haces, que muchas veces eso nos impide acercarnos a verte como verdaderamente sos. Por eso hoy, Señor, yo te pido que al abrir tu palabra nos puedas enseñar, mostrar, guiar, Dios. Espíritu Santo, habla a los corazones de cada uno. Y que seas vos trayendo esa revelación, esa iluminación que ya está aquí escrita, Señor. Confiamos en ti, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que acabo de hacer es algo crucial. Necesitamos orar para que el Espíritu Santo nos revele la esperanza que tenemos en Jesús, su supremacía y las riquezas de su gloria. Versículo 15 dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de sus corazones les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria en su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Soy testigo de muchas personas en esta iglesia, que el Espíritu Santo ha hablado a su vida y le ha revelado esa obra de Jesús. ¿Qué significa que Jesús haya muerto en la cruz? Murió. ¿Y cómo me afecta a mí? Y puedo ver cómo el haber entendido que éramos pecadores y que sin Jesucristo no había perdón para nuestros pecados, no porque nadie nos quisiera perdonar, sino porque el pago que podíamos dar era insuficiente. Cuando la gente entiende eso y se da cuenta que Jesús dio ese pago suficiente, puedo dar gracias por la gracia que hay en las personas. Soy testigo de personas que han entendido eso y es hermoso. Como pastor me lleva a dar gracias. Doy gracias por la evidencia de la gracia de Dios en la gente.
Y el apóstol Pablo lo sabía bien. Versículo 15 dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes. No sé si te ha pasado, pero yo conozco gente que dice, no, yo con Dios, todo bien. Lo amo, o sea, no tengo ningún rollo, no tengo ningún problema con Dios. Las cosas están bien, pero qué gordo que me caen los cristianos. Son unos hipócritas. Por eso yo, pues mi religión ahí, ir a la iglesia, no, es una locura. ¿Alguna vez te topaste con personas que han dicho eso? Que afirman a lo mejor tener una relación con Dios, pero que no les interesa en absoluto una vida de iglesia o la iglesia misma. Tienen sus tiempos con Dios, conocen a Dios a su forma, pero no quieren saber nada con la iglesia. Dice, son todos unos hipócritas, ¿qué voy a hacer ahí? No voy a una iglesia porque no encuentro una iglesia que me guste. No voy a una iglesia porque no encuentro una iglesia que tenga la revelación que Dios me dio a mí. ¿Has conocido gente así? Probablemente a lo mejor vos me estás viendo y no estás acá hoy. Y sos de esa persona que no cree en lo que es la iglesia de Cristo. Y déjame decirte algo, déjenme decirles algo. Si estás buscando una iglesia donde no se confronte el pecado en amor y en misericordia, si estás buscando una iglesia que predique lo que a vos te gusta, no, en esta iglesia hablan mucho del pecado, entonces mejor me voy a esta otra. Hablan más de la gracia acá. Mejor me voy allá porque el pastor siempre se viste de traje. Si estás buscando una iglesia donde no haya hipócritas, si estás buscando una iglesia que solamente satisfaga lo que vos querés, déjame decirte que esa iglesia no existe. La iglesia es un lugar lleno de pecadores, lleno de personas que necesitan que Dios haga algo en su vida, en su corazón y los cambie. La iglesia está llena de hipócritas como yo, que necesita venir y pedirte, por favor, recordame lo que Jesús hizo en la cruz. Porque no lo estoy recordando. La iglesia es un lugar donde probablemente tengas que recordarle a alguien lo que Jesús hizo en la cruz. Imagínate lo importante que fue la iglesia para Dios, para Jesús. Que además de obedecer y morir por obediencia al Padre, lo hizo también por amor a su iglesia. Tan importante como para dar su vida. Y dice gente que ama a Dios, pero que no ama a la iglesia. La iglesia es un lugar para que tengas que aplicar ese amor que Dios te aplicó con los demás. Primera Juan capítulo 4, versículos 19 al 21 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo esto se trata de una simple cosa. Esto es haber entendido lo que Jesús hizo por vos. El domingo pasado lo veíamos. En Jesús fuimos escogidos. En Él hemos sido salvados. Gracias a Él tenemos una herencia incorruptible. Y por Él, por su Espíritu, somos sellados. Ahora, cuando vos entendés eso, cuando te das cuenta de que no te alcanzaba toda tu vida de perfección, el más santo de los santos no le alcanzaba para satisfacer esa ira de Dios a causa de nuestro pecado, te das cuenta entonces la gracia que Dios te aplicó a tu vida. Y no te queda de otra. La Biblia dice, lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. Es decir, vos no te merecías que Dios te salve, pero Dios te salvó de la condenación eterna de tu pecado. Ahora, eso mismo que vos recibiste, dáselo a otros. Y esta vara la alta, ¿verdad? Está alta la vara, perdón. ¿Quieres saber qué significa que Dios te amó a ti primero? Te lo resumo. Amamos primero. Amamos primero en la manera en la que Dios te amó. ¿Querés medir a alguien que dice, no, si yo amo a Dios? ¿Querés conocer genuinamente su corazón? Si de verdad ama a Dios, fíjate cómo ama a los que tiene alrededor. No hablo de mamá, papá, esposa, hijos. Fíjate cómo ama al pueblo de Dios. Ahí vas a poder entender si realmente ha entendido el Evangelio y ama a Dios de una manera genuina y verdadera. No solamente que ha sido persuadido. Necesitas darte cuenta qué es la iglesia,
Necesitas comprender qué es lo que estamos haciendo acá. Este no es una spa espiritual, no es un club de amigos, es un hospital lleno de enfermos de cáncer cuyo nombre se llama pecado. Y la única solución para ese pecado se llama Cristo. La única cura es Cristo. La iglesia de Éfeso había entendido esto y el apóstol Pablo lo escribe en esta carta como algo remarcable, como algo buenísimo, algo que lo destaca. Ahora, ¿qué pasaría si hoy viniese el apóstol Pablo y viese tu vida? ¿Qué podría decir? ¿Cómo estás amando? Porque qué fácil es amar a aquellos que sí se merecen ser amados. De hecho, en Lucas lo dice, en el Evangelio de Lucas. ¿Qué mérito tienes de amar a quien te ama? Ama a tu enemigo. Ahora, si el apóstol Pablo viniese y viese tu vida, ¿podría dar gracias por la forma en la que amas a los santos? Y a lo mejor me vas a decir, todo bien, no tengo ningún problema. Yo estoy dispuesto a amar a los santos, pero acá no hay ninguno de ellos. Acá no hay ningún santo. Y es verdad, no somos santos. Pero ¿sabes qué? Si pusiste tu fe en Jesús, tus obras quedan totalmente perdonadas, totalmente pagadas, porque Él es suficiente. Porque Él era el único que podía pagar de forma completa y absoluta lo que a vos no te alcanzaba. Por lo tanto, eso es lo que a ti te hace santo, Jesús. Nada más, no tus obras, Cristo. Yo no soy el apóstol Pablo, pero estoy tan agradecido con Dios porque puedo ver personas en esta iglesia que saben, que han conocido, que demuestran el amor de Dios para conmigo y para con los demás. Y Pablo describe dos características de lo que sería un cristiano: fe en Jesucristo y amor con los santos. Son dos cualidades esenciales para los que se dicen hijos de Dios o cristianos. Juan capítulo 13, versículo 35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Primera Juan capítulo 3, versículo 16 dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si querés amar a los demás como Jesús amó, tenés que darte cuenta que es necesario estar dispuesto a poner tu vida por otro. Pero en realidad este mundo te dice lo opuesto. ¿Qué voy a poner mi vida por ti? O sea, todo bien, pero te puedo prestar lana conforme yo no me quede sin. Te puedo dar de mi tiempo conforme a mí no me afectes. Te puedo hacer tal cosa conforme vos no me estés perjudicando a mí. Puedo darte, pero si yo estoy bien. Si yo estoy bien, no tengo para darle a nadie. Si yo estoy mal, primero yo. Y todo lo demás, pues a ver cómo le hacen. Conocer el amor de Dios es estar dispuesto a darte por ellos. Si hoy podemos hacer lo que hacemos, poner nuestra vida por los santos, es porque Jesús alguna vez la puso por nosotros para hacernos santos. Y volviendo a estos pasajes, veo cómo la oración es clave y el apóstol Pablo lo utiliza. Me gusta cómo lo utiliza esta oración. Porque en estos versículos podemos ver cómo Él da gracias por el testimonio de la iglesia de Corinto. Primero Corintios capítulo 1, versículos 4 al 6, dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. La iglesia de Corinto, te pongo rápido en contexto, era una iglesia con problemas, no era una iglesia sana, no era una iglesia saludable, era una iglesia que se estaba desviando de la verdad. Y el apóstol Pablo dice: todos los días puedo dar gracias en mis oraciones por ustedes. O sea, ¿cómo? Apóstol Pablo, son un desastre la iglesia de Corinto, ¿vos podés dar gracias a esa gente? Sí, ¿sabes por qué? Porque el apóstol Pablo pudo identificar trazos de la gracia de Dios en la vida de las personas. ¿Cuáles son las gafas que hoy vos tenés puestas? ¿Cómo estás viendo a la gente? ¿Gafas de justicia, de autojusticia? Lo que es justo es justo. ¿O estás viendo con gafas de gracia? Porque si no estás viendo con lentes de gracia, es muy fácil ser crítico de otros. Y se necesita un creyente maduro para poder reconocer la gracia en los demás. Necesitas ver
la gracia de Dios en esas personas que dices, qué gordo que me cae. Porque esas personas también son redimidas. Se han puesto su fe en Él. Son redimidas y valiosas para Él. Dependiendo de la clase de gafas que tengas puesta, probablemente puedas amar como Jesús o rechazar como los fariseos. Lo cierto es que necesitamos orar para que el Espíritu nos revele la esperanza que tenemos en Cristo, su supremacía y las riquezas de su gloria. Cuando eso pasa, cuando eso nos es revelado, podemos dar gracias a Dios por el hermanito este que me cae tan gordo. Por el pastor que es argentino. Si eso no pasa, vas a andar como Carlitos. Vas a andar como un verdugo con un hacha en la mano esperando cortar cabezas porque la gente no piensa como vos. Porque la gente no tiene los criterios que vos tenés. No harían las cosas que vos harías. Pero cuando vos ves que vos no hiciste lo que Dios te pedía que hagas, es decir, que seas santo. Y aún así, Jesús se puso en tu lugar, murió en la cruz por vos. Y te hizo santo. Cuando ves eso, podés hacer eso por otros. Y el versículo 17 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. El apóstol Pablo decía, hey, Señor, dale un espíritu de revelación, de sabiduría a esta gente. Pero no se lo daba, no lo pedía para que puedan conocer a los demás, lo pedía para que puedan conocer más a Dios. Y es fabuloso cómo en este versículo el apóstol Pablo hacía alusión a Isaías capítulo 11, versículo 2, donde dice, reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Está hablando de cualidades de ¿quién? Del Mesías, de Jesús. Son atributos del Mesías y Pablo ora para que la gente de Éfeso también lo tenga. Y esa es mi oración para contigo. Que tú también lo puedas tener. ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, ¿yo tener cualidades del Mesías? Sí. ¿Sabes por qué? Porque el mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte es el mismo poder que obra hoy en nosotros. Nuestra vida debe centrarse en un solo propósito. Conocer a Dios como Él es en verdad. No lo que yo creo de Él, sino como Él es en verdad. Pero para eso necesito la obra del Espíritu Santo iluminando nuestros ojos. Necesitas pedirle a Dios que te dé ojos espirituales en tu corazón para que sean iluminados y puedas conocerle. Iluminación es simplemente esa idea que algo que no veías, de pronto lo viste y te diste cuenta quién era Jesús y qué hizo. Para que vos y yo podamos entender todo lo que Él hizo, necesitamos una obra sobrenatural. Y esa obra la hace solo el Espíritu Santo. No yo tratándote de convencer con un mensaje. No yo refutando ideas tuyas. No. Es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Inspiración es lo que nosotros entendemos por la palabra escrita de Dios. Pero iluminación es la forma en la que nosotros entendemos esta escritura. Conozco gente que se sabe la Biblia de tapa a tapa, conoce detalles originales, sabe hebreo bíblico, pero eso es todo lo que sabe. ¿Por qué? Porque no hubo una obra del Espíritu que le permita vivir lo que esto dice. La mente y la voluntad de Dios está revelada aquí, pero necesitamos la ayuda del Espíritu para entenderla de una forma sana y profunda. Necesitamos ser iluminados para conocer a Dios de una mejor manera. Y el rey David lo sabía. Y escribe en el Salmo 119, versículo 18, abre mis ojos para que vea la ley, las maravillas de tu ley. Versículo 34 dice el Salmo 119, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Versículo 135 dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Uno de los principales motivos de no poder recibir la iluminación del Espíritu Santo, ¿sabes cuál es? Es tener una sobrevalorada imagen de quiénes somos. A ver, ¿cómo?
muchas veces sos tentado a sentirte que no necesitas de Dios. Muchas veces te sentís tentado a creerte autosuficiente, por lo cual no te permite poder que tus ojos sean iluminados, poder ver a Dios. ¿Por qué? Porque no hay humildad. Porque yo elijo de quién aprender. Porque elijo aprender de mí mismo, que soy autosuficiente y puedo gestionar mi vida alejado de Dios. Y uno de los principales motivos es el orgullo. Para poder ser iluminados, para que nuestros ojos de nuestro corazón sean iluminados, es necesaria la humildad. Sin ella no hay nada. Necesitas humildad para poder amar a otros. Necesitas humildad para conocer a Dios verdaderamente. Sin ella no hay nada. Sin humildad corres un riesgo peligroso, enorme, de transformarte en esos fariseos que teniendo en sus narices mismas a Jesús, el Mesías, el Salvador, no lo reconocieron a causa de ¿qué? De que Jesús no entraba en las definiciones que ellos tenían acerca de un Mesías. Y se perdieron del Mesías porque no había humildad en ellos. Necesitas darte cuenta que es más necesario conocer mucho más y mejor a Dios de lo que hoy ya le conoces. Yo soy pastor de la iglesia y me doy cuenta que mientras más trato de conocer a Dios, me doy cuenta que menos lo conozco. Y me doy cuenta de pronto se abren cosas que yo decía, sí, el amor de Dios, sí. Pero de pronto Dios me permite vivir su amor y siento el amor de Dios a través de alguien o en su palabra. Y ahora me dice, ahora vas al siguiente nivel del amor. ¿Cuál es, Señor? Quiero recibir más amor, dalo. Espérate. Está bueno cuando lo conozco, cuando me lo das. Pero ahora yo tengo que dar lo que vos me estás dando. ¿No se lo merecen? Ninguno de ustedes. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Necesitas ser iluminado para conocer mucho mejor las bendiciones que tenemos en el Evangelio. Versículos 18 y 19 dice, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Pablo acá menciona 3 bendiciones y quiero desglosártelas rápidamente. La esperanza de su llamado, dice al principio. Desde la eternidad pasada el Señor te ha llamado, te ha escogido. Y es por eso que hoy nosotros en nuestro presente podemos conocerle. Pero también tenemos una esperanza. Y esa esperanza está en una dimensión futura. El que es hijo de Dios tiene un futuro glorioso, lleno de resurrección, vida eterna, libertad del pecado, justificación perfecta. Una elevación gloriosa por encima de los ángeles, dice la palabra. Segundo, las riquezas de su herencia en los santos. Pablo quería que ellos conocieran la grandeza de la herencia de Dios en su pueblo. Por lo general nosotros pensamos solo en nuestra herencia en Dios. Ay, si Dios es mi herencia, bla, bla, bla. Pero ¿te diste cuenta que el apóstol Pablo quería que los efesios, la gente de Éfeso, entendiera que son tan preciados para Dios que Él los consideraba su propia herencia? No sé si te das cuenta, pero sos herencia de Dios. Y el Señor ama eso y lo atesora como algo tan valioso. Que Dios conceda un valor tan alto a una comunidad de pecadores que han sido rescatados. Y aún así, cuando todavía tenemos esos vestigios del pecado, esas huellas de nuestra vida anterior, podría parecer increíble que Dios ame a gente así. Pero para nosotros es claro que cuando Él nos ve a Jesús. Por eso nos ama. Desde el principio nos eligió en Cristo. La tercera bendición, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y acá el apóstol Pablo llega al clímax de su oración. Pablo estaba diciendo que el poder del Dios Todopoderoso que había resucitado a Jesús de la muerte también estaba disponible para sus santos.
Y no es disponible así como vas a comprar algo en Amazon y ves a ver cuántas unidades quedan. Sí, dice disponible. Ah, ¿lo tomo o no lo tomo? No. No. Solo por el poder de Dios podemos vencer la batalla que tenemos contra el enemigo, con nuestro propio pecado. Llegar de una forma segura a su reino celestial. ¿Y sabes qué? Ese poder es dado a ti y a mí, los que creemos. Necesitamos orar para que el Espíritu nos revele la esperanza que tenemos en Cristo, su supremacía y las riquezas de su gloria. Hay una realidad que no podemos ignorar. Tu pecado te traiciona. Dice la Biblia que quien conocerá el corazón es engañoso. Tu propio corazón te engaña. Dices, no, yo no quiero pecar, pero ahí estás siendo un pecador cochino y tu corazón te traiciona. Este mundo tiene muchas cosas para ofrecerte que muchas veces no son buenas, muchas otras veces sí. Pero también hay un enemigo que está buscando derrotarte, que está buscando verte en el piso. Y ese es Satanás y sus demonios. Le choca a Satanás tu adoración. Quiere ver tu matrimonio roto. Quiere ver tu familia devastada. Quiere ver que esta iglesia sea una iglesia dividida. Esa es su misión. Justamente por esto es que necesitamos orar para ser fortalecidos con el mismo poder que resucitó a Jesús. Esa es una obra que el Espíritu Santo hace hoy en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, sí, vamos a disfrutar de las bendiciones de Dios. No solamente para eso, sino para que vivas vidas que den gloria a Dios. Romanos 8:11 dice, el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, hoy habita en ustedes. Este poder que resucitó Jesús de entre los muertos ahora es nuestro. Y el Espíritu Santo habita en ti si has abierto tu corazón y le has entregado todo a Dios y dices, Dios, aquí estoy. No sé, no entiendo. Hay muchas cosas que no me cierran, pero si vos sos real, aquí estoy. Me entrego a ti. Ese poder te capacita para ser testigo de Dios, para vencer el pecado, para perseguir la santidad, pelear en contra del enemigo y tener una gran fe para cumplir lo que Dios te encomendó, que es compartir estas noticias de que hay salvación en Jesús. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ese es el mismo poder que habita en nosotros. Por lo tanto, necesitamos alabar a Dios por la exaltación de Cristo. La exaltación de Dios a Cristo es nuestro deleite. Necesitamos adorarle. Y en los siguientes versículos hay 4 aspectos de la supremacía de Jesús que estos pasajes nos revelan. Primero, la resurrección de Jesús. Versículo 20 dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos. Dios en su infinita sabiduría y poder hizo lo que ningún hombre podía hacer. Por la resurrección de Jesús nosotros no tenemos miedo a la muerte. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué? La muerte es separación de Dios, pero en Jesús ya no hay separación porque Él venció la muerte, la aplastó. Por lo tanto, mi vida cobra sentido porque sé hacia dónde voy. Segundo, el entronamiento de Cristo, versículo 20, la segunda parte dice, lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. No solo que Jesús vive y resucitó, sino que está reinando hoy, por siempre y para siempre. Ok, ¿qué tiene que ver conmigo eso hoy? El autor de Hebreo dice que todas las cosas se sostienen por la palabra de su poder. Por lo tanto, el entronamiento de Jesús me permite a mí descansar, confiarle mis problemas. ¿Por qué? Porque todo se sostiene en Él. El Rey que todo lo gobierna, el soberano dueño de todo. Cristo, el resucitado, el Rey que gobierna todo desde su trono, es superior a todo y cualquier competidor. 3. La supremacía de Cristo. Versículo 21. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Él es superior a todo reino, toda potestad, superior a Satanás, superior a todo lo creado, superior a cualquier ley, norma, regla que exista. Está por encima de todo y todos. Pero no solamente eso, el apóstol Pablo no está diciendo que Jesús está por encima de todo, sino que todo lo que está por debajo de Él, todo lo inferior, se somete a Él. Por lo tanto, ¿de qué voy a temer? Si Él es el Dios soberano que murió por su iglesia,
que estuvo dispuesto a entregarlo todo en obediencia al Padre por amor a su iglesia, ¿de qué voy a temer si estoy en sus manos? Finalmente, Pablo menciona el liderazgo de Cristo sobre su iglesia. Versículo 22, la segunda parte, dice: y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Encontramos finalmente la hermosa conexión entre Cristo y la iglesia. Ese Dios que es superior a todo y a todos, termina conectando con la iglesia. Solo la iglesia es el cuerpo de Cristo, no lo es la creación. No lo es otra cosa, solamente la iglesia, y eso lo apartó para nosotros. Nosotros somos su iglesia, somos su cuerpo, somos parte de Él. Por consecuencia, nosotros deberíamos valorar a la iglesia como Dios la valora, como Cristo la valora. Dice que Él se dio a sí mismo por ella para purificarla y santificarla y lavarla para sí mismo. ¿Estás haciendo eso con la iglesia? Estás dándote por otro, estás poniéndote el otro por encima tuyo, así como Jesús te puso a ti por encima. ¿O no lo estás haciendo? Estás esperando que te sirvan, estás esperando que te den. Y esto me lleva a preguntarte, la iglesia, lo que somos, ¿tiene para vos el mismo valor que lo que tiene para Jesús? ¿Tiene para ti la iglesia el mismo valor que tiene para Jesús? La iglesia no se trata de mí, no se trata de un hombre, no se trata de una organización, se trata de Jesús. La iglesia no es un club de amigos santos que no quieren ensuciarse con este mundo. La iglesia es un hospital de pecadores que necesitan mirar a Jesús, y aquí lo van a encontrar. Esto significa que como iglesia nosotros somos dependientes de Él, porque sin Él no hay nada. Él lo llena todo, dice el versículo 23, que el apóstol Pablo estaba orando y estaba diciendo que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él mismo la llena de Él, de su espíritu, de su gracia, de sus dones, de su plenitud de una forma especial. Y como Él es Dios y Señor, lo gobierna todo, pero a su iglesia lo gobierna de una forma especial. Y nosotros somos esa iglesia. En esa dependencia te invito a que cierres tus ojos. Y ahí donde estás, en tu mente, en tu corazón, puedas orar conmigo lo que voy a orar. Espíritu Santo, revélanos la esperanza que tenemos en Jesús. Revélanos lo grandioso que Él es. Y revélanos las riquezas de la gloria de Jesús. La realidad, Señor, es que te necesitamos. La realidad, Señor, es que sin ti no tenemos nada. Por eso hoy queremos tomar, Padre, esas bendiciones que tenemos en Jesús y hacerlas nuestras. Darnos cuenta que ese poder que resucitó a Jesús es el mismo poder que habita en nosotros. Para no solamente entender esto de forma teórica, sino experimentar tu amor. Experimentar esas bendiciones. Ayúdanos, Señor. En tu nombre perfecto oramos. Amén y amén.